Bien, vamos a continuar con el tema de resistencia al cortante en los suelos, ¿verdad? ¿Qué es la resistencia al corte en el suelo? El suelo tiene una capacidad para soportar lo que está encima de él, pero esta resistencia va a depender de cómo están configuradas sus partículas, ¿verdad? De qué tipo de partículas tiene. Ya vimos en los parciales anteriores que estos, pues granularmente podían tener en grava, arena, limo, arcilla, ¿verdad? En grandes subgrupos. Y dependiendo de la composición de cada una de estas, va a tener sus propiedades. Tiene dos propiedades importantes que son la cohesión y la resistencia al corte que viene dado por el ángulo de fricción que tenga un suelo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros saber esta resistencia de los suelos? Pues especialmente nos sirve para saber cuál es esta capacidad de soportar o de carga tengan cualquier elemento que lo tengamos sobre este suelo, una cimentación superficial o una cimentación profunda, ¿verdad? Para algún talud que lo tenemos que estabilizar, ¿verdad? En un corte de terreno y tengamos que estabilizar este talud, ¿verdad? ¿Cuál es esta presión lateral que me va a generar? Si ustedes se fijan aquí en la imagen, hay una carga que está siendo superpuesta, ¿verdad? En la parte superior y esta misma carga está haciendo una, un efecto, ¿verdad? De falla sobre este suelo que tiene diferentes capas, estratos, ¿sí? De arcilla, de arena, ¿no? Y se genera un corte, se genera una falla, ¿verdad? Entonces, por eso es importante saber qué es lo que tenemos que hacer para prevenir que esto suceda, porque nosotros no queremos que esto suceda en campo. Bien, hablábamos anteriormente. Entonces, tenemos tres características principales que analizar para prevenir que estos problemas sucedan. Lo primero, tenemos que saber cuál es la cohesión del suelo. ¿Qué es esa cohesión? Es esa capacidad de mantenerse unidas entre ellas partículas con partículas. Pensemos en las arcillas como unas hojuelas, ¿sí? Como hojuelas de cornflakes, ¿verdad? Unas hojuelas son laminares y que están unidas entre ellas. Si les agrego un poco de agua, están unidas entre ellas. Pero pensemos en la arena, por ejemplo, o en la grava, por mucha agua que yo le ponga, no se van a unir, ¿no? Entonces, esa cohesión, que son características de los suelos finos, que serían los limos y las arcillas. Luego, la resistencia a la fricción entre las partículas sólidas. Esta resistencia a la fricción es más visible, por ejemplo, que va a soportar más esta falla si un estrato rocoso o un estrato, digámosle, lodoso, que sería que está comprendido con harina, ¿cómo se llaman? Con limos y con arcillas, ¿sí? Entonces, entre estos dos, ¿cuál va a soportar más? O pensemos la arcilla que ya está seca. Si te paras sobre un estrato que esté en una ladera de arcilla, se va a desmoronar, se va a caer, ¿verdad? Porque esta resistencia a la fricción es poca en las arcillas y es más grande en las arenas y en las gravas. Y lo más importante, bueno, todos son importantes, pero el otro que es importante es el contenido de humedad. Ya vimos los límites de Attenberg, nos decían que esta diferencia de comportamiento de los suelos finos, ¿verdad? Cuando están en presencia de la humedad, ¿verdad? A mayor humedad, sigue siendo más líquido, a menos humedad, sigue siendo más sólido, ¿verdad? Entonces estábamos el límite de contracción, el límite de plástico y después el límite líquido, ¿verdad? Que teníamos en eso. Entonces el contenido de humedad es muy importante para el comportamiento de esta resistencia al corte en los suelos. Tenemos la cohesión en los suelos, ¿verdad? Que se puede definir como la adherencia entre partículas del suelo debida a la atracción entre ellas en virtud de las fuerzas moleculares, ¿verdad? Generalmente esta cohesión, si decimos que un suelo tiene una cohesión alta, va a andar entre 0,25 kilogramos por centímetro cuadrado a 1,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero, ¿cómo entender un poco esto? Mira, imagínate, tenemos
un centímetro cuadrado, vamos a pensarlo de esta forma, que ya sería, no sería cohesión, sería como adherencia, pero para entender un poquito el concepto. Eh, tenemos un tape, por ejemplo, una cinta adhesiva, por le digo que es adherencia, pero ha aparecido. Eh, imagínate lo que lo cortas como de una calcamonía, vaya, una calcamonía, y la cortas de un centímetro cuadrado, un centímetro por un lado, un centímetro por el otro, un cuadradito de un centímetro. Y le pones un hilo, y a ese hilo lo pones y lo pegas en la pared, ¿verdad? Entonces estás pegando esa calcamonía, ¿verdad? En la pared. Entonces vienes, voy a dibujarla. Entonces la estás pegando, ¿ok? Y le pones, como les decía yo, un hilo. Entonces este hilo lo vas a poner aquí, lo vas a agarrar ahí y, y de ese hilo vas a colgar algo, ¿verdad? Entonces, si decimos que una cohesión alta es cuando por cada centímetro cuadrado me soporta 0,25 kilogramos, y aquí le pongo 0,25 kilogramos, que es un cuarto de kilo, ¿verdad? Es bastante, ¿verdad? Imagínate cuánto es eso, y lo estás colgando de ahí y no se va a separar. Repito, esto es un ejemplo claro de adherencia, no de cohesión, pero se parecen mucho. Entonces, significa que no se va a separar este tape de la pared. Pero ¿qué pasa si yo le pongo un peso mayor? Si le pongo un peso mayor a los 0,25 kilogramos por centímetro cuadrado que soporta, esto va a fallar, va a ceder y se va a despegar de la pared. Pues bueno, algo parecido sucede con estas hojuelas que yo les decía a ustedes a nivel microscópico, ¿sí? De, de estos suelos, ¿verdad? Finos y que están unidos entre sí. Entonces, en una placa le podemos generar un esfuerzo de 0,25 hasta 1,5 kilogramos por centímetro cuadrado y esta no va a fallar por adherencia, ¿verdad? No va a fallar esta cohesión entre estas partículas, se van a mantener unidas. Ahora, si yo le aplico más de 1,5 kilogramos por centímetro cuadrado, en algunas, por ejemplo, entonces sí se van a fallar, sí van a caer. Entonces, es como que te imaginas que tuvieras arena en tus manos y haces a tus manos así como que quieres hacer un rollito. Entonces, la arena va a fallar de un solo. En cambio, la arcilla no se van a separar, ¿verdad? Sino que se va a generar un rollito porque van a quedar totalmente adheridas entre sí, ¿no? Entonces, más o menos para tener claro este concepto de cohesión en el suelo. ¿Bien? Y algo muy importante, que si, ¿cómo se va a ver afectada esta adherencia? Se va a ver afectada por quién? Por el agua en el suelo, ¿verdad? Entonces, hace un papel muy importante esta adherencia, ¿verdad? Esta cohesión, perdón, en el suelo, el papel del agua, ¿verdad? Ingeniera, pero hay algunos suelos que son arena y tienen este contenido, sí, porque tienen algún porcentaje de limo, tienen algún porcentaje de arcilla, no tienen un contenido de humedad alto. Entonces se genera esta adherencia en algunos suelos. Recordemos que es muy improbable que sea una totalidad de algo, un suelo, ¿verdad? Tendría que estar en estratos muy, muy, muy especiales, por ejemplo, arena en la playa o arena cerca de un río, que aún así las arenas cerca de los ríos tienen bastante materia orgánica, tienen bastante materia sedimentada, que vienen siendo, dependiendo de las temperaturas y lo que haya pasado ahí, va a haber una mezcla de todo esto. Bien, vamos a continuar con la cohesión de los suelos. Esta cohesión de los suelos es muy importante, ¿verdad? Como estaba mencionando anteriormente, para sostener estas presiones a largo plazo en los suelos, ¿verdad? A medida que va pasando el tiempo, recordemos que es importante, después vamos a hablar un poco de los asentamientos, ¿verdad? En los suelos, qué es este paso del tiempo, cómo es que las cargas afectan de manera inmediata sobre un asentamiento en un suelo, cómo es que en el paso del tiempo
Después de 5 años se hace otro tipo de asentamiento, se hace otro tipo de consolidación de un suelo, ¿verdad? Consolidaciones históricas, sobre consolidado, entonces tiene que ver mucho, ¿verdad? Entonces, em, esta cohesión pues se ve afectada, ¿verdad? Y lo que mencionaba yo anteriormente, ¿verdad? El agua tiene que ver, si recordemos los límites de Attenborough, si le vamos aumentando, digamos, ¿qué va pasando? Se va haciendo líquido. Y les ponía siempre, y les explico siempre el ejemplo de las masas, por ejemplo, para hacer un pan de pizza. Entonces, usted le va añadiendo agua, le va añadiendo agua, y hay un punto específico que la masa queda plástica, ¿verdad? Que la puedes mover. Entonces, primero está seca, está harina, le echas agua y le vas poniendo agua y agua y agua y se va poniendo plástica. Si le pusiste demasiado agua después de eso, ¿qué sucede? Se empieza a generar como un chicle, ¿verdad? Como un chicle. Y si le pusieras más agua aún después de ese como un chicle que se ha generado, que va pasando de estado plástico a un estado sí, líquido, ¿qué va a pasar? Te va a quedar una harina para panqueques. Sí, o sea, se va a hacer líquido, ¿verdad? Entonces, ese es el grado de humedad que va cambiando esta cohesión, que es directamente proporcional a la cohesión en los suelos. Bien, bien, vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar después con el ángulo de fricción.